días, Dios les bendiga. Bienvenidos, familia en Cristo, sean bienvenidos. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Mirad cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Estuvimos ahorita cantando esta hermosa alabanza, somos un cuerpo en Cristo, dice, en medio de la congregación, en medio del pueblo de Dios. ¿Cuántos conocían esa alabanza, mi hermano? ¿Cuántos la habían cantado alguna vez? Yo les mandé a mis hermanos un link, en el grupo lo mandé, ¿sí lo escucharon? Sí observaron que en la portada de esa grabación dice 88. Fue el año en que se grabó ese canto, esa alabanza, en el año del 88, pero seguramente que ya tenía mucho más tiempo de ser conocida esa alabanza. ¿Cuántos de aquí son más o menos creyentes, cristianos de esa época para acá? ¿O soy el único abuelito aquí en la congregación? Ya en el 88 ya el Señor ya nos había tomado, ya nos había acercado a Él, y gracias a Dios por su misericordia. Yo recuerdo, les comento brevemente, a raíz de los sismos del 85 hubo un avivamiento importante en la iglesia. Mucha gente se comenzó a acercar al Señor a raíz de esos eventos. Muchos eran demasiado pequeños y quizás a lo mejor ni siquiera habían nacido, ¿no? Pero ya desde ese entonces el Señor tuvo misericordia, nos llamó a servirle, y estos eran algunos de los cantos que entonábamos, cantos que nos traen muchos recuerdos de muchas cosas que hemos vivido en el Señor, y bueno, muchos tiempos cuando éramos jóvenes. En ese tiempo se organizaban congresos juveniles. Imagínense, yo iba a los congresos juveniles. Ahora ya necesitamos como que congresos de la tercera edad, ¿no? Ya estamos pegando a los 60, cosas así. Estaría muy bien hacer un congreso para mayores de 60, ¿no? De esos casi no hay. Hay congresos para mujeres, congresos para jóvenes, pero no se nos ha ocurrido eso, hermanos. Un congreso para sesentones. Pero lo digo con mucho gusto, el Señor nos llamó desde aquella época, éramos unos jóvenes, y el Señor nos permitió vivir muchas cosas. Gracias a Dios. Él tuvo misericordia de mí siendo muy joven. El Señor tiene su tiempo para cada uno, ¿verdad? Para cada uno. A uno nos llama antes, a otros después. El Señor en su tiempo que Él tiene preparado, que Él tiene destinado, nos llama a cada uno. Pero nos trae muchísimos recuerdos esa alabanza. Bueno. Ok. Ya después de que me hicieron sentirme muy viejito en el Señor, pero bueno, gracias a Dios, nos llamó, tuvo misericordia de nosotros. Vamos a entrar de lleno, mis hermanos, al tema. Te voy a pedir si me acompañas rápidamente a el libro de Números, capítulo 23, versículo 19. Vamos a ver un texto que quiero tomar como base el día de hoy. Números 23, 19. Voy a estar mencionando algunos textos, mis hermanos, y a veces me voy un poquito rápido para no perder tanto tiempo. A veces yo los voy leyendo. Y ya después, si hay duda, pues igual y lo puedes checar en el video que mandamos, en el audio que mandamos, igual y los vuelves a repasar. Textos muy conocidos. Quiero tomar como base este texto, Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta,
ni hijo de hombre para que se arrepienta. Esto lo dice la versión Reina Valera. Hay otra versión, la versión internacional. Pon atención a lo que dice. Dios no es un simple mortal para mentir y para cambiar de parecer. Dios no es como tú o como yo, hermano. ¿Acaso no cumple el Señor lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Y en la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: Dios no es un hombre, por lo tanto, Dios no miente. Él no es humano, por lo tanto, no cambia de parecer como tú y como yo. Nuestro Señor se revela al pueblo de Israel, se revela a nosotros en este momento y nos quiere dejar bien claro que Dios no es como nosotros, que no es como tú, que no es como yo, que Él no piensa como tú, que Él no piensa como yo, Él no actúa como tú, no actúa como yo. Uno de los errores más grandes que el ser humano puede cometer cuando quiere estudiar o aprender de Dios, porque a Dios no se le puede estudiar, cuando queremos aprender algo de Dios, es querer tener en nuestra mente la idea de que Dios es como nosotros. Y Dios no es como nosotros. Para empezar, Dios no es hombre. Lo estudiamos y lo vimos. Dijimos que Dios es espíritu y el hombre pues es eso, es carne. Dios no es como nosotros. Lo vimos cuando estudiamos la seriedad de Dios. Dios es totalmente diferente, es infinitamente más alto que nosotros. Él en este versículo nos quiere mostrar que Él no es como los dioses de la tierra, como los dioses con D minúscula, que prometen muchas cosas, que son charlatanes y que en el último momento no cumplen nada de eso. Dios no es un charlatán. Uno de los atributos que estamos por estudiar, mi hermano, es el de la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Él cumple su palabra y no puede dejarlo de cumplir porque Él no puede ir en contra de su naturaleza. La naturaleza de Dios es ser fiel. La fidelidad es uno más de los tantos atributos que conforman la grandeza de Dios. Dice su palabra en el Nuevo Testamento: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si hablamos de Jesucristo, estamos hablando de Dios. Dios es el mismo ayer, Dios es el mismo en este momento y Dios siempre será un Dios fiel. Amén. El día de hoy, mis hermanos, nos estamos reuniendo para hacer una fiesta. Esto que acabamos de hacer nosotros, estar cantando, estar aplaudiendo, estar alabando, es hacer una fiesta. El pueblo de Dios se reúne para hacer una fiesta, para recibir palabra también. Tan importante es lo que nosotros tenemos que decirle a Dios a través de los cantos, pero es mucho más importante lo que escuchar, entender y aprender lo que Dios nos tiene que decir a nosotros a través de su palabra. Amén. Y el día de hoy, mi hermano lo mencionaba, el día de hoy es una fiesta muy especial, es un momento especial para la iglesia de Cristo, para el pueblo de Dios, porque el día de hoy, mi hermano, vamos a celebrar la cena del Señor, el memorial que el Señor dejó establecido que cumpliéramos. Hay dos ordenanzas que la palabra nos enseña: ir y bautizar. Y la otra enseñanza es celebrar la cena del Señor. Esto no es tradición, no son inventos, esas son ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En 2 de Corintios, no lo busques, mi hermano, 2 de Corintios 1:20 dice: pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí, y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. 2 de Corintios 1:20, la versión Reina Valera dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Leí la otra traducción porque dice: todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo. Todas las promesas que Dios había dado a su pueblo en el Antiguo Testamento, todas las promesas, todas se cumplieron en Cristo. Todas esas promesas se han cumplido en Cristo. Y ahí es donde nosotros podemos ver la fidelidad de Dios, que Él ha cumplido todas sus promesas. Y hay una promesa que es la que el día de hoy nosotros nos estamos, que hoy
vamos a recordar y que estamos esperando y que es fundamento de la iglesia cristiana al día de hoy, precisamente la cena del Señor. Dice su palabra que cada vez que ustedes se reúnan a celebrar la cena del Señor, la muerte del Señor anuncian. Nosotros estamos anunciando, proclamando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice, qué continúa diciendo el texto, mi hermano? El motivo por el cual nos reunimos el día de hoy, continúa diciendo, hasta que Él venga. ¿Por quién va a venir? Por su iglesia, por ti, por mí, por toda la iglesia dispersada por todo el mundo. El Señor va a venir por su iglesia. Todas las promesas se cumplen en Cristo, excepto una. Le falta una por cumplir. Le falta esta promesa por cumplir. Pero si Él hasta ahora ha sido fiel y ha cumplido todas sus promesas, hermanos, no tenemos por qué dudar ni un solo segundo que esa promesa en la que el Señor va a aparecer entre las nubes y va a sonar la trompeta, y los que estemos en Cristo seremos levantados con Él. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado seremos levantados entre las nubes. Esa es la promesa, esa es la promesa, y estamos seguros, estamos ciertos que esa promesa se va a cumplir, porque Dios es un Dios fiel. Jesús prometió y Jesús cumple. Eso es lo que el día de hoy nos reunimos a celebrar, hermano. Ese es el motivo, el recordar la muerte de Cristo, de recordar su resurrección y recordar que el Señor viene por su iglesia. ¿Tú te has puesto a meditar y a pensar que el Señor puede venir en cualquier momento? A lo mejor en este momento ahorita viene. No sabemos la hora, no sabemos el día, eso lo tenemos bien claro. No nos vamos a poner a especular que el Señor viene. En la mañana veía yo en internet que ya alguien dijo que el 14 de septiembre, no sé por qué el 14 no nos van a dejar ni comer pozole. Ya ni pozole, ya no programamos nada, porque como ya el Señor viene el 14, ya no vamos a poder. Ya ve que habíamos dicho que un pozole, que unos pambazos, pues ya se cancelan los planes, mi hermano, porque ya el 14 ya viene. Pero no, ¿verdad? No sabemos. Dice el Señor que si el dueño de la casa supiera cuándo viene, estaría preparado, pero no es así. No. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros como iglesia, como pueblo? Tener la lámpara llena de aceite, que es un símbolo del Espíritu Santo. No, preocúpate, no por las fechas, preocúpate por tener tu lamparita llena de aceite, para que cuando digan, ahí viene el novio, cuando digan, ahí viene el novio, tú no le digas, Juan, regálame tantito aceite porque ya se te acabó, porque Juan te va a decir, no, yo apenas me va a alcanzar para mí, para Emily, y mejor ve con el que lo vende y te vas a quedar, y cuando regreses, ya se fue. ¿Sí me explico, hermano? Entonces, es necesario, mi hermano, yo creo que este acto es necesario para poder estar recordando, así nos lo enseña la palabra. Cada vez que se reúnan, cada vez que estén, celebren la cena, para estar recordando y para estarnos a nosotros mismos, estarnos autoexaminando cómo andamos, cómo estamos en la comunión, si realmente estamos caminando en el Señor, si realmente estamos esperando en Cristo. Porque a lo mejor algunos de nosotros, a lo mejor ahorita nos estamos enterando de que el Señor viene, o a lo mejor yo ni me acordaba, y a lo mejor yo nada más vengo ya por costumbre, porque no tengo nada mejor que hacer, porque ya tengo 30 años viniendo a la iglesia, pero yo ni me acordaba de lo que se trataba. No, estamos esperando la venida del Señor. Este es el acontecimiento más importante por venir de la iglesia de Cristo, los que están en Cristo verdaderamente. Ese es el acto más importante que nosotros estamos esperando. Maranata, Cristo viene pronto, mi hermano. ¿Estás preparado? ¿Tienes tu lámpara llena de aceite? El otro día nos enseñaba Juan, y lo recordé, que las lámparas de las vírgenes eran unas lamparitas de mano. No creas que traían su lamparota, era una lámpara pequeñita que apenas se podía sostener con la mano, con poco aceite, y que había que tener una buena reserva para estar llenando.
No creas que traían un galón ahí de aceite y le podían estar echando. La lámpara era pequeña y ahí hay mucha enseñanza ahí, mi hermano. Así es. Entonces, Dios celebra un pacto. Voy a hablar así brevemente, mi hermano, de lo que se trata la cena del Señor. Es importante, repito, estar recordándole al pueblo y como iglesia ahora tenemos la visión de que cada vez que celebremos esta cena, mi hermano, vamos a hacer una pausa. Si tú recuerdas, hemos estado hablando de los atributos, pero creemos muy necesario estar escudriñando sobre esta enseñanza de la cena. Creemos que hay demasiada enseñanza como para nada más hacerla como un ritual. Esta sería la tercera vez que se comparte sobre este tema, pero creemos que hay mucho más enseñanza. Si tú te pones a escudriñar la escritura en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas hablan de la cena, y una tercera parte del evangelio de Juan habla en el tras bambalinas de lo que fue la cena del Señor, todo lo que pasó, todo lo que aconteció, las enseñanzas que Cristo le dio a sus discípulos en una cena muy íntima, todo lo que les enseñó, todo lo que les explicó antes de ir al Getsemaní. Entonces tenemos como un tercio del evangelio de Juan como para estar sacando enseñanza y estar recordando realmente lo que significa esta cena del Señor. Hay muchísimo, mi hermano. No se trata nada más de partir el pan y tomar el jugo y se acabó. No, es el acto más importante que se registre en este Nuevo Testamento, en este nuevo pacto que Dios hizo. Es tan importante que Juan utiliza un tercio de su evangelio para estar hablando de lo que sucedió en torno a esta cena. Dime si no es importante. Dime si no será importante lo que sucedió ahí. En el aposento alto, mis hermanos, en la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos, cambiaron muchas cosas de lo que Jesús venía haciendo en su ministerio. Ahí cambiaron muchas cosas y es necesario que nosotros la aprendamos. Dice Jesús, hablando del vino que él compartió con sus discípulos, esta copa de vino simboliza el nuevo pacto que hago en nombre de mi Padre con ustedes. Jesús estableció un nuevo pacto. Un pacto. Vamos a irnos un poquito más atrás para poder entender lo que Jesús hizo en esa última cena con sus discípulos. Mucho hemos escuchado que Dios es un Dios de pactos. Dios hizo un pacto con Noé, si tú te recuerdas, cuando Dios decide destruir a la humanidad a través del agua, le dice a Noé que entre en el arca con sus hijos, con su esposa, con las esposas de sus hijos, y cuando sale, Dios hace un pacto en Génesis 9:9, dice: yo establezco mi pacto con ustedes y con vuestros descendientes después de vosotros. Dios tomando la iniciativa y celebrando un pacto. De esa misma manera Dios celebra un pacto con Abraham cuando lo llama de la tierra de Ur, le dice: ven y yo te voy a dar una tierra. De la misma manera Dios celebra un pacto con Moisés en el monte Sinaí en representación del pueblo de Israel. Y más adelante vemos ya en el Nuevo Testamento como Cristo celebra un nuevo pacto. Es de lo que yo te estaba hablando. Si me acompañas a Efesios 2:12, este es importante que si lo leamos, mi hermano. Efesios 2:12. Entonces tenemos a Dios, nuestro Señor, el Padre, que está celebrando pactos con la humanidad. Algo bien importante aquí es que Dios es el que siempre toma la iniciativa de hacer pactos con el hombre. El hombre no puede, el hombre no quiere. Sabemos que el hombre vive en tinieblas y sabemos que el hombre jamás por sí mismo se puede acercar a Dios. Necesita ser el Espíritu Santo el que lo convenza de pecado para que se pueda acercar a Dios. El hombre no tiene la iniciativa de hacer un pacto con Dios. Dios es el que toma la iniciativa en todos estos pactos. Dice en Efesios 2:12, en aquel tiempo, y aquí está hablando de la iglesia actual,
estabas sin Cristo. Todos nosotros estábamos sin Cristo, muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Nosotros no estábamos incluidos en esos pactos que Dios hizo con Noé, con Abraham, con Moisés, con el pueblo de Israel. Estábamos nosotros, mi hermano, ¿cómo estábamos? Si no teníamos a Cristo, ¿cómo estábamos? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos muertos. Entonces ahora nosotros somos el pueblo del nuevo pacto, del pacto que hizo Jesús con el Padre, en representación de la humanidad. Esto de los pactos, mi hermano, es tan importante que lo menciona en el Antiguo Testamento, se menciona 280 veces la palabra pacto, ya en el Nuevo Testamento se mencionan otras 38 veces, nos dan como un total de unas 310, 320. La palabra pacto, siempre Dios está haciendo pactos con el hombre. El pacto que Dios hace con Noé se conoce como pacto noético, el pacto que Dios hace con Abraham, pacto abrámico, el pacto mosaico o sinaíco, porque Dios hace un pacto con Moisés en el monte Sinaí cuando le da los 10 mandamientos y le da las 613. Dios está haciendo un pacto con el pueblo de Israel. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo entre dos personas, entre dos o más personas. Yo me pongo de acuerdo con mi hermano Arturo para hacer algo, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pero lo vamos a hacer así y así, y se tiene que cumplir estas promesas. Cuando tú vas a pedir un trabajo, tú firmas un contrato y es un pacto. El contratante se compromete a darte ciertas prestaciones, pero tú al mismo tiempo te comprometes a hacer ciertas cosas, trabajar ciertas horas, entrar ciertas horas. Hay un pacto laboral que tú debes de cumplir, que el contratante debe de cumplir, y que si alguno de los dos no cumple, pues puede dar fin a ese contrato, ¿no? El primer pacto que vemos en la Biblia es el matrimonio. Adán y Eva, y aunque no lo menciona ahí en Génesis, es un pacto. Dios une a Adán y a Eva en matrimonio y es un pacto. Pero ahí no es un pacto de Dios al hombre, es un pacto entre dos personas, entre dos humanos, ¿sí? Entonces, el pacto que ahorita nos interesaría mencionar sería el pacto que Dios hace con el pueblo de Israel. Y lo voy a mencionar porque esta enseñanza se las estamos enviando a gente que no conoce mucho de la palabra, que se les está compartiendo para que entiendan perfectamente qué quiere decir ese pacto que Dios hizo en el monte Sinaí, cuando a Moisés se le dan 10 tablas, que son el resumen de 613 leyes que Dios le da a Moisés para que su pueblo camine. Esas leyes que les da y ese pacto que Dios celebra con el pueblo a través de Moisés no funcionó. En el mundo no existe, no ha existido ni existirá un ser humano que pueda cumplir la ley a cabal. Eran 613 mandamientos, y si tú te esforzaras por cumplir esos 613 mandamientos, pero fallabas en uno, ibas 612 que ya habías hecho, pero fallabas en uno, entonces fallabas en toda la ley. La ley fue dada al hombre no para ser salvos por la ley, sino para mostrarle al hombre cuán pecador eres o somos, para mostrarle al hombre cuán pecadores somos y que teníamos la necesidad de un Redentor. Jesús viene, Él es perfecto, cumple la ley a cabal, y por ello es que ahora a través de Él puede haber un pacto. Este pacto no funcionó. Dice la palabra en Ezequiel: el alma que pecare morirá. Así era la ley estricta, aunque era una ley perfecta, pero no estaba dada para que a través de esa ley el hombre pudiera ser salvo. Era para mostrarle cuán pecador eras. Nadie se puede salvar por intentar guardar la ley. Vamos a ver entonces rápidamente un pacto importante que Dios celebra con el hombre. Es
un pacto que Dios hace con su siervo David. David ya había tomado el trono y él habitaba en un palacio, y él en su corazón dijo: yo habito en un palacio, y el arca del pacto no tiene un lugar fijo en donde estar. Él en su corazón tuvo el construir un templo a Dios. Recordemos que Dios no lo deja construir porque él ya había derramado sangre, pero Dios vio el corazón que él tenía y le dijo, a través del profeta, por supuesto, le dijo: tú no me vas a construir un templo, no me vas a construir una casa, yo te voy a construir una casa a ti, dándole la promesa que de su descendencia, tendría el trono firme para siempre, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el pacto que Dios hace con David. Dios soberano, el Dios de la sanidad, haciendo pacto con un hombre, pero Dios tomando la iniciativa, ¿de acuerdo? Sí. Dice el Salmo 89:3: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Ese es el pacto que Dios celebra con David, Dios con el hombre. Después, este mismo David hace un pacto con Jonatán, el hijo del rey Saúl, y le dice que él cuidaría de su descendencia. Él le prometió que cuidaría de su descendencia. Jonatán tuvo un hijo llamado Mefiboset. Se recuerdan que él tenía un problema, se le había caído a la sirvienta cuando salieron huyendo y quedó discapacitado, y él tuvo misericordia de este hombre Mefiboset y lo invitó al palacio, y dice que ahí vivió y comió por el resto de sus días Mefiboset. Este fue un pacto entre dos hombres, David y Jonatán. El pacto que Dios hace con Adán y Eva al unirlos en matrimonio, hermano, aunque Dios no lo establece en ese momento como un matrimonio como tal, pero vemos cómo Él los constituye como pareja, Malaquías 2:14, fíjate bien lo que dice: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, con la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. O sea, la unión que tuvo Adán y Eva fue un pacto delante de Dios, pacto entre dos hombres. ¿Por qué se divorcia el hombre? Primero, de las causas que Moisés permitió fueron por adulterio, pero la principal causa y la más fuerte y terrible es la dureza de corazón del hombre sin Dios, del hombre que no conoce a Dios. La dureza de su corazón es lo que te lleva a romper este pacto que tú haces entre una mujer y un hombre. Pacto entre dos personas. Y vemos posteriormente, ya en el Nuevo Testamento, cuando Jesús celebra esta última Pascua con sus discípulos, el Dios soberano, el Dios altísimo, por primera vez en la historia de la humanidad y en la historia bíblica, celebra un pacto entre dos partes iguales. Recuerda que el pacto con Noé fue un pacto entre Dios y el hombre. Adán y Eva, pacto entre dos hombres. David y Jonatán, pacto entre dos personas. Siempre Dios tomando la iniciativa, pero ahora vemos cómo Dios va a celebrar un nuevo pacto, pero ahora sí entre dos iguales, Dios el Padre y Dios el Hijo. Y estamos hablando, y lo hemos visto, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen los mismos atributos, tienen la misma deidad, están en un mismo nivel, es una misma jerarquía. En este momento Dios celebrando un pacto, ahora sí, entre dos iguales, dos personas eternas, dos personas santas, dos personas perfectas que pueden ahora sí
poder celebrar un pacto perfecto. Los pactos que había realizado anteriormente con el ser humano o entre seres humanos eran pactos imperfectos, porque simplemente en el matrimonio, por la dureza de mi corazón, yo puedo romper ese pacto, ¿no? Sin interesarme para nada la otra parte. Y es aquí donde nos vamos a enfocar más, mis hermanos. Es aquí donde viene la clave de esta celebración. Ahora sí, acompáñame a Jeremías 31:31. Es aquí donde comienza lo agradable, lo hermoso para nosotros que estábamos fuera de esos pactos. Nosotros no estábamos considerados en esos pactos. Bueno, hablando de la promesa que Dios hace a Abraham, ¿verdad? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y es ahí donde nos alcanza. Pero originalmente era para el pueblo de Israel. Recuerden que nosotros somos, como decía Crista en el mensaje que nos mandó, nosotros somos injertados. ¿Sí recuerdan el mensaje que mandó? ¿Sí fue así, Crista? Que somos injertados a la vid, ¿no? No éramos originales, fuimos injertados. Jeremías 31 dice, hablando de ese Dios de pactos, de ese Dios misericordioso, ese Dios de amor. He aquí, dice el Señor, esto yo le calculo que fueron unos 500 años antes de la venida de Cristo. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto. El Señor hablando y prometiéndole que vienen días en el que va a ser un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Un pacto no como el que hice con sus padres en el monte Sinaí, no un pacto como el que hice con Abraham o con Noé. No es un pacto igual. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Por qué? ¿Por qué no va a ser un pacto igual? Porque dice, porque ellos invalidaron mi pacto. El pueblo de Israel invalidó mi pacto. Recuerda que desde el primer día que el pueblo de Israel salió de Egipto por la mano poderosa de Dios, desde ese primer día ellos comenzaron a murmurar, a hablar de Dios, diciendo que para qué Dios los había sacado, para morir en el desierto. No como ese pacto. Ellos invalidaron mi pacto, y no fue solamente con murmuración, porque dice ahí adelante, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Si tú has leído los profetas como Jeremías, Isaías, Dios acusa a su pueblo de Israel de ser una esposa adúltera. Incluso la compara con una prostituta. ¿Te imaginas el pueblo de Dios rechazando al pueblo que él había llamado, diciéndole que es como una prostituta? A ese grado había llegado. ¿Por qué le dice así? Porque se habían prostituido con los dioses ajenos, con los dioses a los cuales les había dicho que no se acercaran, que no dejaran que sus hijos se casaran. No iba a ser un pacto como ese pacto que había celebrado con su pueblo que fue infiel, porque dice, yo fui como un marido para ellos. Versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén. En el pacto sinaítico Dios les da su ley en unas tablas de piedra, y ahora el Señor quiere escribir esa ley en nuestro corazón. El corazón que por sus características físicas es un corazón más maleable, más moldeable, en donde Dios escribe su ley en nuestro corazón y en nuestra mente. Ya no nos dio las tablas, para que no andemos cargando las tablas a donde quiera que vayamos. Y a veces no cargamos ni la Biblia, ¿no? Dios quiere que las cargues en tu mente y en tu corazón. Dice, ahí voy a escribir mi ley, en tu mente y en tu corazón. Las voy daré mi ley en su mente y las voy a escribir en su corazón. ¿Y qué es lo que va a suceder con esto? Que yo voy a ser para ellos por Dios, y ellos van a ser a mí
un pueblo. Nosotros vamos a ser, Él va a ser nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de ese Señor. Versículo 34, aprovechamos que está ahí, dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: ¿conoces a Jehová? Porque todos me conocerán, todos lo van a conocer, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. ¿Por qué? Porque perdonaré la maldad de ellos. El Señor ha perdonado nuestra maldad en Cristo. A mí me ha perdonado, no sé a ustedes. Amén. A mí me perdonó. No tienen ni idea de cuántas cosas me perdonó. Por eso yo considero, dice Jesús, al que más se le perdona, más agradece. Y así estoy yo, mi hermano, créanme. El Señor me sacó de lo más hasta abajo. Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Y mi corazón está muy agradecido con Él. Amén. Perdonaré la maldad de ellos. Él va a perdonar nuestra maldad y dice el Señor: y no me voy a acordar más de sus pecados. El Señor ya no se acuerda. El Señor es el único que te puede juzgar. Ya te juzgó en Cristo. Nadie te puede juzgar por lo que tú eras. Ahora ya no pecamos. Ahora tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye. El pacto sinaítico lo rompió el pueblo, no lo rompió Dios. Dios es fiel, acuérdate, ya dijimos, Dios es fiel. Fueron los padres los que rompieron ese pacto, no Dios. Dios, ya lo mencioné al principio, no puede ir en contra de su naturaleza, porque Dios es fiel. Dios, un atributo de Dios, lo vuelvo a mencionar, es la fidelidad de Dios. Dios no cambia, Él es el mismo ayer, ahora y siempre. Dios, tomando nuevamente la iniciativa de hacer un pacto con la humanidad. Volvemos a mencionar lo mismo, nuevamente entre dos iguales, el Padre y Jesús, celebrando un nuevo pacto, un pacto mejor, un pacto eterno que jamás va a poder ser borrado. Efesios 1:3, te lo voy a leer, mi hermano. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, predestinados antes de la fundación del mundo. Yo quiero que tú veas que este pacto que Jesús celebra con sus discípulos en el aposento alto, mi hermano, tiene una característica bien importante. Ya dijimos que la escritura Génesis nos puede mostrar que el pacto que hace entre dos hombres, Adán y Eva, que es el de matrimonio, podríamos decir que es el primer pacto bíblico que aparece. Después el pacto que Dios hace con Noé, que el pacto que Dios hace con Abraham, con Moisés, con el pueblo de Israel. Pero ¿qué crees? Que ese no fue el primer pacto que Dios celebró con el hombre, porque dice que nosotros fuimos predestinados antes de la fundación del mundo. O sea, aquí hay un pacto eterno, aquí hay un primer pacto que no aparece en la Biblia, pero que fue el primer pacto que se celebró antes de la fundación del mundo. Yo te quiero decir qué fue lo que pasó. Estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ellos dijeron: vamos a hacer un pacto con la humanidad, porque Dios ya veía el futuro desde el principio y decía: ellos van a fallar. Entonces tú, Jesús, te vas a encargar
de ir y dar tu sangre en salvación por muchos, y el Espíritu Santo se va a encargar de hacer la obra regeneradora en ellos para poderlos atraer hacia mí. Entonces ellos celebraron un pacto en la eternidad pasada, en donde Jesucristo fue el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo, como nos dice Pedro. Ese fue el primer pacto eterno, el primer pacto entre iguales, pacto entre el Padre y entre el Hijo. ¿Sí te das cuenta, mi hermano, en dónde estamos en ese pacto? Un pacto en el que ya estábamos considerados nosotros antes de que nada existiera en esta tierra, antes de que no hubiera luz, antes de que no hubiera nada. Tú ya habías celebrado un pacto, Jesús ya había celebrado un pacto con el Padre para que tú fueses salvo el día de hoy. Amén. ¿Sí lo entiendes, mi hermano? No te explota tu cerebro así de entender esta grande salvación y grande misericordia de Dios. Y déjame decirte que no fue un plan B, no fue de que ya fallaron todos los reyes, ya fallaron todos los profetas, ahora Jesús pues vas a dar tu sangre y salvarlo. No, este ya era un plan que Dios ya tenía concebido desde antes de la fundación del mundo, antes de que nada existiera. Ellos ya tenían contemplado esto que iba a suceder y ya había contemplado que nosotros fuésemos salvos, porque ya habíamos sido predestinados antes de la fundación del mundo. Ese es el primer pacto eterno, en la eternidad pasada. Un pacto perfecto, un pacto eterno entre la santidad de Dios, la omnipresencia, la omnisciencia, la misericordia, la gracia, la bondad, el amor, la santidad de Dios entraron en juego para podernos traer hasta este momento. Amén. Ese es el pacto que Jesús celebró, mi hermano. Amén, amén. Y podríamos decir que más que un pacto fue venir a ratificar ese pacto que ya había celebrado con el Padre en la eternidad pasada. En la eternidad pasada ese pacto ya había sido celebrado. Él solamente viene a ratificar lo que ellos ya habían acordado. Pacto entre iguales, mi hermano. Amén. Amén, gloria a Dios. Ese es el primer pacto. Y ahí entra en juego la fidelidad de Dios. Isaías 42:6 dice: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Dios hablando de su Hijo Jesucristo para celebrar un nuevo pacto que se cumple cuando Jesús, estando en su tierra natal, entra a la sinagoga, le dan el rollo de Isaías y él comienza a leer y dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los cautivos. Ahí se cumple ese pacto, se cumple en el Nuevo Testamento. Jesús, mi hermano, según Hebreos 8:6, es el mediador de un mejor pacto, y un pacto establecido sobre mejores promesas. No un pacto como el de Abraham, no un pacto como el de Noé. Él es el mediador, Él está en medio entre Dios y el hombre. Él está ahí en medio, mediando precisamente, haciendo las veces de, como de gestor, interviniendo a favor del hombre para que Dios realice un nuevo pacto. Hebreos 8:6, lo voy a repetir: mediador, Él es el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas espirituales, mis hermanos. No vamos a entrar en que si hay muchas riquezas para los cristianos, etc. No, estamos hablando de todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús, basado en mejores promesas. Y dice que Él, 2 Corintios 3:4, dice que Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué quiere decir esto? En la versión Biblia Dios habla hoy dice: Él nos ha capacitado a cada uno de nosotros para ser servidores de una nueva alianza,
basada no en una ley como la que le dieron al pueblo de Israel, sino en las acciones del Espíritu, porque la ley condena la muerte, pero el Espíritu de Dios da vida. Amén, amén. La ley condena la muerte, el Espíritu de Dios da vida. ¿Te das cuenta cómo el texto que yo te leí anteriormente, que Él es el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas? El pacto que se le dio al pueblo de Israel fue a través de una ley que nadie iba a poder cumplir. El pacto que tenemos ahora es a través del Espíritu de Dios que da vida. Amén. ¿Qué quieres, mi hermano? ¿Tus 10 mandamientos o quieres al Espíritu de Dios que te guíe, que te redarguya, que te regenere, que te santifique y te lleve a la presencia del Padre? Sí, amén. Tenemos un mejor pacto con mejores promesas. Amén, amén. Jesucristo, mediador de un mejor pacto con mejores promesas. Amén. Gloria a Dios. Y otra vez hablamos de la fidelidad de Dios. Así dice Jehová, Isaías 49:8. En tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé y te guardaré. Isaías 54:10 dice: porque los montes se moverán y los collados temblarán. Es decir, la tierra puede caerse, puede destruirse, mi hermano, pero jamás se apartará de ti mi misericordia, dice el Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanece para siempre. Nunca se apartará de ti mi misericordia, hablando de la misericordia y la fidelidad de Dios. Y jamás se va a apartar de ti el pacto de mi paz, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Ahí está la promesa de Dios, la palabra de Dios, firmándole: yo Jehová. Por si fuera poco y no fuera suficiente su palabra, Él firma y dice: yo Jehová prometo y yo Jehová cumplo. Y tanto podemos decir que la fidelidad y la promesa de Dios se ha cumplido, mi hermano, porque en Génesis 9:11 vemos cómo Dios destruye a la humanidad a través del agua, y Él decide poner un arco que iba a aparecer cuando las nubes estuvieran, como señal del amor y de la misericordia de Dios, pero al mismo tiempo era una señal de la ira de Dios, que había llegado hasta la presencia de Dios. Si te recuerdas por qué Dios destruyó a ese mundo, porque el pecado había llegado a extremos intolerables. Y entonces podemos ver la fidelidad y el amor de Dios, que Dios no destruye a través del agua otra vez, porque Él lo prometió. No porque esta generación sea mejor que aquella, mi hermano, porque si pudiéramos comparar, quizás estamos peor que ellos, ¿no? Y ya nos hubiera destruido 20 veces, ¿no? Ahí está la fidelidad de Dios, que no te destruye por amor a su promesa. Esa es la fidelidad de Dios, no porque seamos mejores que otras generaciones. Entonces Hebreos 7:22 dice, es un texto diferente al que te mencioné hace rato, mi hermano. Hebreos 7:22, el texto anterior nos dice que Él es el mediador de un mejor pacto, pero Hebreos 7:22 nos dice que Él es el fiador de un mejor pacto. La palabra de Dios nos enseña, mi hermano, que nosotros no podemos salir por fiadores de nadie. ¿Sí te acuerdas? ¿Sí te acuerdas que la palabra recomienda que no salgas por fiador de nadie? Que si te dice tu hermano, oye, échale una firma porque me van a dar un préstamo, ¿qué dice la palabra? Que no, porque tú te haces acreedor, ¿no? Aquel no paga, te van a venir a cobrar a ti. Pero aquí dice que Jesús es el fiador, o sea, la sangre de Cristo, la santidad de Cristo avala el pacto que está haciendo. O sea, Dios tiene la certeza de que la santidad de Cristo, la deidad de Cristo avala este pacto y lo acepta. Él es el fiador, Él es el intermediario de un nuevo y mejor pacto. Esa palabra sí lo vale. Dice la Nueva Versión Internacional: por tanto Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior.
una alianza mejor que la primera, un pacto superior, una alianza mejor que la primera. Hebreos 9:5 dice, Él es mediador de un nuevo pacto. El hombre, fíjate que el hombre siempre echó a perder los pactos. El pueblo de Israel, ya lo mencionamos, se desvía, Dios lo rechaza, tanto que la generación que salió de Egipto no fue la misma generación que entró a la tierra prometida, a excepción de Josué y Caleb, que entraron, pero todos se perdieron, incluyendo a Moisés. Y Noé también echa a perder el pacto que Dios establece con él. Si te recuerdas, él cuando sale del arca va y planta un viñedo y se emborracha, y de ahí vienen consecuencias, ¿no? O sea, el hombre es el que echa a perder el pacto, el hombre es el que falla. Somos salvos, mis hermanos, porque Él es fiel. Yo estoy seguro que si nuestra salvación dependiera el 99.99999% de Dios y el ese .0001 dependiera de nosotros, aún así nosotros echamos a perder la salvación. No tenemos nada con qué responder ante Dios. Gracias al Señor que la salvación desde el inicio hasta el final dependen solamente de Él. Dependen solamente de Él, porque nos dice Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, Señor. Y la fidelidad de Dios habla en Oseas 2:20, donde dice, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová tu Señor. Dios en su misericordia hizo un nuevo pacto con el hombre. Él tomando la iniciativa desde la eternidad pasada. Ya hablamos de ese plan perfecto de salvación que Él instituyó desde antes de la fundación del mundo, porque todos nosotros estábamos condenados a muerte por cuanto todos pecaron y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:22, Romanos 5:8 nos dice, una vez más, la fidelidad y el amor de Dios. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo nos redimió de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas 3:13. ¿Te das cuenta, mi hermano, cómo Dios tomando la iniciativa para celebrar un nuevo pacto? Segunda de Corintios 5:21 nos dice, el que no conoció pecado, se hizo pecado, porque Cristo era perfecto. Aunque era un humano, Él era perfecto, jamás pecó. Él se hizo pecado por nosotros. Dios lo hizo pecado a Él por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. El nuevo pacto que Dios hace, mi hermano, entre otras cosas, acabamos de leer que Él hizo un mejor pacto con mejores promesas, mejores condiciones. Uno de esos beneficios es que es un pacto de gracia. Un pacto de gracia en el que no tienes que hacer nada más que creer. Nadie te va a pedir nada, nadie te va a decir que tienes que irte de rodillas, que tienes que ir hasta el monte más alto, que tienes que dar tal cantidad, nada. Solamente creer. Jesús le dice, al que cree, todo le es posible. Dice Efesios 2:8, porque por gracia, ¿qué es la gracia? Un favor inmerecido, un regalo, algo que alguien te da, que es un regalo y que lo más probable es que no mereces, pero Él te lo está dando. Porque por gracia somos salvos, no por medio de la fe, y esto es de vosotros, pues es un don de Dios. Hasta la fe que tienes es un don que Dios te ha dado, y tampoco por obras para que nadie se gloríe. La salvación que tú tienes, mi hermano, es posible por la gracia, por el amor y la misericordia del Señor. Lo único que tienes que hacer, si tú no estás en Cristo, si tú no tienes a Cristo, es confesar con tu boca que
Jesús es el Señor, y si tú creyeres con tu corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos, serás salvo. Aunque estés muerto, vivirás. Jesús le dice a María que su hermano resucitaría, y María le dijo: sí, Señor, yo sé que va a resucitar en la vida futura. Y María no entendía que Dios es un Dios que levanta muertos. Tú estabas muerto en tus delitos y pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ese es el milagro más grande, que Jesús levanta muertos, huesos secos. ¿Recuerdas ese valle de los huesos secos? Dios levanta a los muertos, les da carne, les da huesos, les da tendones, les da forma, y al final sopla su espíritu para que tengan el aliento de vida. Ese es el milagro más grande. La gracia, un don inmerecido. Un don inmerecido. Un nuevo y mejor pacto, bajo mejores promesas. Ya no tenemos que cumplir 613 leyes que jamás las íbamos a poder cumplir. Ahora lo único que tenemos que hacer es creer y recibir el regalo de Dios, la gracia que Dios nos ha dado en Cristo. Acompáñenme a 1 Corintios 11, 23, y si mis hermanas se pueden ir preparando para ministrar los elementos. 1 Corintios 11, 23. Gracias, Señor, porque hay tanto que aprender en esto, Señor. Hay tanto que aprender acerca de tus promesas, de tu palabra, de los pactos que tú has hecho. Pero este es el pacto más grande, más importante, Señor, que tú has celebrado con la humanidad. Tú has celebrado un pacto, Señor, eterno con cada uno de nosotros. Vuelvo a mencionar que esto de la institución de la Cena del Señor viene en los 3 evangelios sinópticos, en el Evangelio de Juan, y por las fechas yo creo que todavía no llegaba esta información a Pablo. Pablo habló porque, bueno, él había estado en la presencia del Señor, pero me parece que los evangelios se escribieron un poquito después. No hay una fecha determinada para esto que sucedió, pero el Espíritu Santo, sabemos, como nos lo enseñó el hermano Juan el jueves, que el Espíritu Santo es el que inspira, el que sopla a sus escritores, y les dice el hermano Juan: no me pregunten cómo le hace, pues tampoco me pregunten a mí, pero hagan de cuenta que el Señor estaba aquí en el oído del que estaba escribiendo y le dijo: escríbelo de tal manera, porque la escritura fue inspirada. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén, amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, está hablando de la cena, de la última cena en el aposento alto, donde Él le da el bocado a Judas y le dice: lo que tengas que hacer, ve y hazlo. Judas sale, Él se queda con 11 de sus discípulos a celebrar la última Pascua. Ya hemos hablado de lo que significa eso. Se quedaron y estaban ahí los que tenían que estar, mi hermano. Cuando Judas sale, Jesús comienza a abrir su corazón a sus discípulos, y fueron momentos tan especiales. Los que pudimos estudiar la cronología del Evangelio, hermana, no me dejará mentir, cuánta enseñanza no hay en esos textos. Jesús abre su corazón después de que Judas sale y les expresa tanta palabra, tanto amor. Ora al Padre por sus discípulos para que sean uno como el Padre y Él son uno. Tanta enseñanza que hay ahí. Esa noche fue entregado después de haber estado ahí. Recordemos que Él va al Getsemaní y es apresado. Y dice que esa noche, habiendo dado gracias, lo partió, tomó el pan y lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido.